Facebook. El Señor, hermanos, es grande y poderoso y la pregunta es, ¿qué necesitamos para salvarnos? ¿Qué necesitamos para salvarnos? ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios, si fuéramos a la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: ustedes han sido salvados por la fe. Y esto como que estremece a más de una persona, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ustedes han sido salvados por la fe. Y lo han sido por gracia, es decir, la fe es un don gratuito y la salvación es un don gratuito. No podemos merecerla. Alguien estaba preguntando no hace mucho tiempo atrás, creo que fue en el programa pasado, acerca de los méritos de los santos. Los santos sin Dios nada pueden. Todo mérito que tenemos es pura gracia de Dios. Es pura gracia de Dios. Y todo lo que hacemos para caminar en santidad es porque Dios nos da la gracia para hacerlo. Dice la palabra de Dios, tampoco lo merecieron por sus obras. Es decir, la salvación no la podemos merecer por nuestras obras. La fe es la que nos salva. Pero si bien es cierto que la fe es lo que nos salva, ¿la fe en quién? La fe en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice también Santiago en su carta algo muy bien dicho. En el capítulo 2, versículo 26, dice el apóstol Santiago lo siguiente: así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Imagínense ustedes un cuerpo sin el espíritu, sin el alma, está muerto. Así también la fe que no produce obras, ¿está qué cosa? Muerta, dice Santiago. Y más aún dice en el mismo capítulo 2, versículo 17 lo siguiente: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Es decir, es como dos hojas de una misma tijera. La fe tiene que producir obras. Y si la fe no produce obras, dice Santiago, está muerta. Nosotros somos salvos a través de la fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Pero esa fe tiene que producir obras, si no, dice Santiago, esa fe está muerta. ¿Y cuáles son las obras que tenemos que producir como resultado de nuestra fe en Jesucristo? Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, precisamente en el capítulo 6, versículo 29, que la obra que Dios quiere que hagamos, la obra que Dios quiere que tú hagas, la obra que Dios quiere que yo haga es sencillo. Es simplemente creer en aquel que Dios ha enviado. Creer en aquel que Dios ha enviado. ¿Y quién es ese que Dios ha enviado? Jesucristo. Jesucristo. ¿Qué es la obra que tenemos que hacer para salvarnos? Creer en Jesucristo. Fe en Jesús nos salva. ¿Y cuál es la obra que tenemos que realizar para poder recibir de Dios, recibir de Jesucristo la gracia de la salvación, el don gratuito de la salvación? Es creer en Jesús. Es creer en Jesús. ¿Y qué significa creer en Jesús, hermanos? Creer en Jesús significa no solamente tener un conocimiento intelectual de Jesús, porque la palabra de Dios también dice que los demonios también creen en Dios y sin embargo, ¿qué cosa? Tiemblan. Entonces, creer en Jesús es mucho más de tener un concepto intelectual de la existencia de Dios. Creer en Jesús significa someterme a Jesús, hacer la voluntad de Jesús. ¿Y cuál es la voluntad de Jesús, hermanas y hermanos? Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. Esa es la voluntad de Jesús. Para ti, para mí, para todos los cristianos. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Ámense como yo los he amado. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado, diría el Señor Jesús. El mandamiento más importante que Jesús nos da, la obra más importante que podemos hacer creyendo en Jesucristo, ¿cuál es? Amar. ¿Y hasta qué punto? Al punto que Jesús nos ha amado a cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos amó Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios de Jesús? Pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Por qué? Porque Jesús como ser humano estaba impulsado por el amor. Todo lo que hizo Jesús lo hizo impulsado por el amor. Eso es precisamente lo que Jesús quiere de nosotros.
que podamos nosotros amar hasta las últimas consecuencias como amó Jesús. ¿Te imaginas, hermano? ¿Te imaginas, hermano? Si cada esposo comienza a amar a su esposa con el corazón de Cristo. Si cada esposo, si cada esposa comienza a amar a su cónyuge con el corazón de Jesucristo, ¿cuántas peleas habrían? ¿Cuántas desavenencias habrían en los matrimonios? Si cada hijo comenzara a amar a sus padres, a honrar a sus padres con el corazón de Cristo. Si cada papá, si cada mamá de verdad comenzara a amar a sus hijos con el corazón de Cristo. Si cada trabajador comenzara a amar a su compañero, a su compañera de trabajo con el corazón de Cristo. Qué diferente sería nuestra sociedad. No hace mucho tiempo atrás alguien me dijo: padre, el cristianismo no funciona. Mire, tanta división, tantos problemas, tantas relaciones rotas, tantas guerras, tantas violencias, tantos crímenes. Padre, el cristianismo no funciona. Claro que funciona, hermanos. Pero tenemos que aplicarlo. Tenemos que ponerlo en práctica. ¿Y qué tenemos que poner en práctica? El mandamiento más excelso, el más maravilloso, el más poderoso, el más grande que Jesús nos ha dejado, que es el amor. Esa es la obra que Dios quiere que tú hagas. Porque Jesús diría: ¿de qué te sirve hacer muchas cosas si al fin y al cabo no das testimonio de vida cristiana? Que se te note, hermano. Que se te note, hermana. Que se te salga por los poros. Que Jesucristo está dentro de ti. ¿Para qué? Para que puedas dar de lo que tú tienes, que al fin y al cabo es el amor de Jesús, el amor de Dios. Me gusta mucho la historia que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Le traen a Jesús un paralítico, un hombre que no tenía esperanza, hermanos. Un hombre que estaba prácticamente desahuciado por fuera y por dentro también. Y Jesús siente compasión por él. Ese paralítico muchas veces eres tú y soy yo también. Que no podemos levantarnos de nuestras miserias para caminar como Jesús nos pide en el camino del amor. ¿Y qué hace Jesús? Jesús lo sana. ¿Y qué hace? Que el hombre toma su camilla y se va corriendo a su casa. ¿A qué? A dar de lo que ha recibido, el amor de Cristo Jesús. Que se nos note, hermanos, que de verdad somos discípulos de Jesús por la forma en que nos amamos los unos a los otros. Entonces estaremos creyendo en Jesús y estaremos de verdad poniendo en práctica, a medida que creemos en Él, que nos sometemos a Él, el más grande y maravilloso de los mandamientos, que es el amor. Y es, al fin y al cabo, es la obra que Dios quiere que tú y yo pongamos en práctica. Hermanos, para que nos llamen...